Hola, pues espero y estés teniendo un increíble miércoles. Hoy voy a hablar, me voy a guiar un poco en el programa en una frase, que es una frase que estoy segura que has escuchado en muchos espacios. Porque creo que es una frase, o bueno, no sé, yo la he escuchado en muchos espacios. Y que creo que es una frase que contiene mucho, pero que a veces uno no entiende mucho la profundidad o lo que nos puede enseñar esta frase. O sea, yo creo que diría más bien eso. No tanto la profundidad, sino lo que realmente te puede enseñar. Darle un significado a lo que te está diciendo. Y es, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y yo lo he escuchado mucho en procesos de autoayuda, en el ejercicio. O sea, yo recuerdo hace muchos años, en algún momento hablé de este tema. Hace muchos años jugué yo fútbol femenil. Y recuerdo que mi entrenador nos decía mucho esa frase. Yo he sido una persona que he practicado muchos deportes y cuando he tenido entrenadores que se meten mucho en esa intensidad, recuerdo que esa frase mucho tiempo ha retumbado en mi cabeza, ¿no? Que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y creo que esa frase, yo ahorita doy el ejemplo en el deporte, pero creo que va a muchos procesos de la vida. Y, y primero me gustaría como poder decir, a ver, ¿por qué el dolor es inevitable y por qué el sufrimiento es opcional? Primero, si hablamos voy a hablar un poco desde lo que yo me dedico. Primero, si hablamos de la emoción como tal, podríamos decir que el dolor es esa emoción que viene al cuerpo de manera automática. O sea, por eso se dice que es inevitable, porque al final, cuando te pegas, cuando haces un movimiento, cuando generas un cambio en tu vida, cuando sueltas algo, hay un proceso doloroso. Hay algo que viene. Yo muchas veces en esta parte de lo emocional, de la psicoterapia, he escuchado mucho el hablar del dolor, y cuando se habla del dolor el dolor significa que estás generando un movimiento de crecimiento en tu vida. O sea, siempre que tú estás generando algo nuevo, un movimiento, un nuevo paso, una nueva relación, una nueva experiencia, va a haber ese momento de dolor. Y no por eso nuevo que está llegando a tu vida, sino por eso que estás soltando para que eso nuevo pueda suceder en tu vida. Y entonces de repente aparece esa sensación, esa emoción que dice, hay algo que me está doliendo, hay algo que se está rompiendo dentro de mí. Pero simplemente el dolor te enseña eso. El dolor yo muchas veces lo miro como una oportunidad de aprendizaje en la vida. Creo que cuando puedes mirar el dolor desde un lugar positivo, desde este espacio de crecimiento, puedes darte la oportunidad de mirar que el dolor simplemente te está enseñando. Te está enseñando que estás soltando algo que ya no querías en tu vida. Te está enseñando que tienes la capacidad de hacer un cambio. Te está enseñando que hiciste algo nuevo contigo, con tu cuerpo. O sea, yo recuerdo que cuando en alguna ocasión a mi entrenador yo le preguntaba, ¿por qué dices que el dolor es inevitable? Y me decía, es que sí, Samadhi, no puedes escapar de ese dolor. O sea, si tú te vas a entregar a hacer el ejercicio, si tú vas a llevar a tu cuerpo a los límites más fuertes que puede tener,
No puedes evitar que te duela al otro día. No puedes evitar que vengan sensaciones nuevas y que tú digas, esto realmente me está doliendo. Pero eso significa cuando en verdadmente te está doliendo, cuando realmente está generando una sensación de dolor. Recuerdo que él me decía, es porque hay algo que estás haciendo diferente. Algo que tu cuerpo no estaba acostumbrado a hacer. Entonces, claro, tiene que doler. Pero el punto es que no escapes de ese dolor, ni que lo mires como una limitación, ni que lo mires como algo que te va a inmovilizar, sino que lo mires como eso, como lo que es. Un proceso que tienes que vivir para que suceda un cambio real en tu vida. Para que entonces pueda venir algo nuevo para ti. Entonces, cuando él me lo decía, yo recuerdo que sí, pues sí, yo decía, bueno, es que mi cuerpo está cambiando. Entonces, pues va a doler. Va a doler porque estoy sacando a mi cuerpo de la zona conocida, porque estoy sacando a mi cuerpo de la zona de confort. No puedo decir que no tiene que pasarle algo a mi cuerpo, porque claro que tiene que pasar algo, porque algo se está fracturando. O sea, es como cuando voy a poner varios ejemplos para que a lo mejor uno entienda por qué el dolor sucede de esa manera en nuestra vida. Pero simplemente entender que el dolor es eso, es algo que viene solo por un instante. No algo en lo que me encajono, no algo a lo que me aferro, sino algo que simplemente es como una alarma para que te des cuenta que está sucediendo un cambio en tu vida. Por eso está doliendo, por eso sientes que algo se quiere desprender de ti. Deja que se desprenda, va a doler, sí, pero te va a permitir aprender algo nuevo. Te va a dar un montón de oportunidades nuevas para ti. Yo lo miro mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando un bebé nace. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando un bebé nace, sale del vientre de la madre? Lo primero es llora. Viene un proceso de dolor, de mucho dolor en ese cambio que hay. ¿Y por qué? ¿Por qué el niño, por qué el bebé pasa por ese proceso? Porque está sucediendo un desprendimiento. Porque está sucediendo un cambio. Viene de un vientre en el que está lleno de líquido, en el que está conectado a una fuente que lo alimenta todo el tiempo. Y de repente viene a otro plano donde ahora tiene que respirar, donde ahora tiene que hacer cosas completamente diferentes a las que no estaba acostumbrado. Claro que va a venir un proceso de muchísimo dolor, pero no significa que sea malo. No significa que el niño o el bebé o la niña esté sufriendo, sino significa que simplemente le está dando entrada a una nueva etapa en su vida. Y que esa nueva etapa significa que viene un nuevo momento de crecimiento en su vida. De ahí, lo que viene diferente, cuando no entendemos que ese dolor es un proceso de crecimiento, es un proceso de cambios, es un proceso de aprendizajes, pues ahí es donde aparece el sufrimiento. El sufrimiento, como la palabra lo dice, si yo separo la palabra en dos, sería sufrimiento. Sufrir es una mentira. Es algo que tú te cuentas simplemente porque no estás dispuesto a soltar algo en tu vida. Porque te aferras a que esas cosas que ya no te funcionan sigan estando en tu vida. Por eso sufres. Por eso existe el sufrimiento. La realidad, el sufrimiento es esa incapacidad que tiene el ser humano de crecer. Es esa incapacidad que tiene el ser humano
de soltar cosas que ya no necesitan. Cuando una persona sufre es porque la realidad es que no quiere soltar, no quiere que suceda un cambio en su vida. Entonces por eso sufre, porque se aferra a lo conocido, porque se aferra a las creencias, porque se aferra a la percepción, porque se aferra a sus propias exigencias o a las exigencias del entorno. Entonces sufro. O sea, nace un dolor, pero yo no entiendo ese dolor, no quiero recibirlo en mi vida, entonces comienzo a sufrir. Por eso se dice que una persona que entra en procesos de mucha victimización, lo primero que hace es sufrir. Porque en el sufrimiento no hay aprendizaje. En el sufrimiento no hay cambio. En el sufrimiento solamente vas a encontrar personas encajonadas en una misma forma. El sufrimiento es completamente limitante porque no me permite mirar oportunidades, porque no me permite mirar cosas nuevas, porque no me permite mirar puertas abiertas. El sufrimiento me encajona en una sola emoción, me mete en una sola situación. Entonces, tú mira, en este momento que me estás escuchando, yo te invito a cuestionarte. ¿Cuántas veces realmente cuando sufres por algo, si cuando estás sufriendo realmente te estás permitiendo soltar o todo lo contrario? Cuando sufres es porque te aferras más y más y más, sin darte cuenta lo mucho que estás lastimando a tu cuerpo, lo mucho que estás lastimando a tu ser, a tu alma, a tu corazón, a tus emociones, lo mucho que te estás lastimando a ti. Simplemente porque crees que sufrir es la forma de avanzar. Porque crees, yo creo que el mayor conflicto es que muchas veces la sociedad ha marcado que el sufrimiento es como el resultado de que estás creando cosas nuevas en tu vida, pero realmente no es así. Lo están confundiendo, eso es el dolor. El dolor es eso que sientes que algo se rompe dentro de ti porque está viniendo un cambio, pero el dolor que dice, ok, te está doliendo, te está costando, pero el dolor te dice, muévete, haz un cambio en tu vida, no te quedes ahí, no te quedes con ese dolor, siéntelo, procésalo y libérate de él. El sufrimiento no, el sufrimiento dice todo lo contrario, el sufrimiento es, permítete vivir ese sufrimiento, quédate ahí, siente cómo te aplasta ese sufrimiento. Casi siempre cuando una persona sufre, no casi siempre, siempre que una persona sufre es porque se aferra a algo, porque no está dispuesto a que sucedan cosas diferentes en su vida. Se aferra a una persona, se aferra a una creencia, se aferra a una idea, se aferra a una situación y sufre porque ya no quiere estar ahí. Pero se aferra tanto que entonces su vida se termina volviendo su mayor enemigo. El sufrimiento se termina volviendo ese pan de cada día. Pero la realidad del sufrimiento es aquella persona que sufre, es aquella persona completamente incapaz de soltar cosas no funcionales en su vida. Por eso el sufrimiento es tan limitante. Porque para mantenerme ahí, como la palabra lo dice, me tengo que mentir todo el tiempo en mi cabeza y contarme la historia de que ese es el lugar donde me tengo que quedar, de que esa es la situación que tengo que vivir. Por eso la frase, el dolor es inevitable. Claro, si te pegas con la esquina de un mueble, te va a doler y te va a doler un chingo.
pero está en ti el hacer un movimiento, a lo mejor sentarte, sobarte, respirar, a quedarte ahí llorando, culpando al maldito mueble que se te cruzó en el camino, culpando a quien puso ahí el mueble, o culpándote a ti por lo inconsciente y por la incapacidad de mirar los pasos que estás dando que hizo que te golpearas en ese mueble. Y ahí ya te metiste en un rollo enorme que lo único que hizo es que perdieras tiempo. Que lo único que hizo es ponerte en un berrinche que la realidad es que no iba a solucionar absolutamente nada en tu vida. Que no iba a quitar el mueble del lugar. A ver, si ya llevas 20 veces pegándote con el mismo mueble, el dolor dice, ya me dolió, yo ya no quiero que me duela. Voy a mover el mueble de ese lugar porque ya me di cuenta que yo soy quien es incapaz de mirarlo. Entonces la realidad es que me estorba, lo tengo que mover. El sufrimiento dice, no, yo voy a dejar el mueble ahí. No importa que me estorbe, no importa cuántos golpes me dé en la vida. Ahí lo voy a dejar. Cuando tienes la posibilidad de moverlo, cuando tienes la posibilidad de hacerlo diferente. Por eso la frase lo dice. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Tú tienes la opción de sufrir o de dejar de sufrir. Pero a veces la creencia, la sociedad nos ha metido tanto en la mente que el sufrimiento es parte de la vida, que entonces las personas de repente se cuentan la historia de que sufrir es lo que tenemos que hacer para ser funcionales en la vida. Y uno no se da cuenta que realmente todo el tiempo que lleva sufriendo, la realidad es que es porque se ha mantenido en los mismos lugares inmóviles por mucho tiempo de la vida. Yo te diría, no escapes del dolor, pero no lo vuelvas un sufrimiento, no lo vuelvas ese pan de cada día, eso que todo el tiempo tienes que revivirlo por contarte historias en la cabeza. Hoy, date la oportunidad de mirar que cuando sufres, cuando te pones en ese espacio de víctima, cosas nuevas, cambios no van a suceder en tu vida. Porque tú te estás aferrando a las cosas, por eso estás sufriendo. O sea, si hoy estando aquí en este programa, escuchándome, empiezas a identificar que hay cosas en las que sufres, situaciones en las que hoy estás sufriendo, que ya ese momento de dolor ya se volvió algo repetitivo, ya se volvió un sentimiento repetitivo, entonces es porque hay algo de eso en lo que te estás aferrando. Hay algo de eso en lo que te estás limitando. Mira que hoy para ti sufrir es algo completamente opcional. Si hoy te das cuenta que estás sufriendo en algo en tu vida, mira que tú tienes la capacidad de hacerlo diferente. Pero eso te toca a ti. Nadie te va a sacar de ese sufrimiento. Quien tiene que generar la acción para que eso suceda, eres tú. Es trabajar contigo, es conocerte a ti, es poder mirar a qué cosas te estás aferrando, que entonces estás sufriendo. Yo recuerdo que cuando mi entrenador nos decía eso, él decía, el dolor es inevitable. ¿Eso qué significa? Que mañana, después del entrenamiento que tuvimos hoy, te va a doler el cuerpo. Pero está en ti sufrir o simplemente mirar ese dolor como una nueva adaptación de tu cuerpo, como algo que está cambiando en tu cuerpo. Pero si te metes en el sufrir, lo más seguro es que mañana no solo te duela tu cuerpo, sino que mañana no vengas a entrenar. Porque entonces le vas a dar tanto poder a ese dolor que lo único que va a terminar haciendo es, te va a terminar limitando. Y vas a terminar diciendo, es que ya no quiero ir a entrenar porque me duele muchísimo mi cuerpo, y entonces te vas a victimizar. Y lo único que vas a hacer es que lo que podrías haber generado
conseguir con el ejercicio, conseguir viniendo al entrenamiento, vas a regresar a tu cuerpo, a lo conocido, a la adaptación anterior, a la que no tenía fuerza, a la que no tenía energía, a la que no tenía lo que necesitabas para ser una buena futbolista. Eso era lo que nos decía todo el momento. Entonces, claro, si comprendíamos ese ejemplo, si comprendíamos esas palabras, victimizarte no era una opción. Si querías ser una buena futbolista, tenías que aprender que sí, había días que te iba a doler el cuerpo muchísimo. Había días que a lo mejor también te iba a doler no estar con tu familia porque tenías que ir a entrenar, porque tenías que ir a un partido. Pero que era parte de saber cuál era el camino que querías caminar. Y si el camino que querías caminar era ser una futbolista profesional, había cosas que tenías que entender, que tenías que soltar en el camino. Había días que a lo mejor podían ser importantes y no ibas a estar, porque tenías que estar en la cancha jugando, porque tenías que estar en la cancha entrenando. Eso nuestro entrenador, recuerdo que lo ponía en muchos ámbitos de nuestra vida. Y lo pongo como ejemplo porque creo que así como en muchos momentos de mi vida, esas palabras para mí me han servido, porque entonces me doy cuenta y entonces digo, a ver, si yo quiero un cambio realmente en mi vida, no me puedo victimizar y meterme en el sufrimiento. Tengo que mirar que sí, habrá momentos donde algún cambio, donde algún movimiento me va a generar un dolor, me va a generar algo que se va a fracturar dentro de mí. Pero que si yo no dejo de mirar el camino que quiero caminar, hacia dónde quiero ir, voy a poder mirar un montón de aprendizajes en eso que se está fracturando dentro de mí. Y no meterme en el sufrimiento, que lo único que va a hacer es limitarme, inmovilizarme y meterme en el lugar conocido para regresar a lo que he sido. Entonces, hoy te dejo a ti eso de tarea. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Pequeños momentos que te permitan aprender, que a lo mejor van a ser dolorosos, que a lo mejor van a ser inquietantes, que a lo mejor van a ser como un piedrazo de repente y vas a decir, sí me dolió. Pero que te van a permitir crecer, que te van a permitir avanzar, que te van a permitir evolucionar. ¿O prefieres seguir victimizándote, seguir sufriendo, seguir contándote mentiras para mantenerte en el mismo lugar, aferrado, arraigado, sin hacer cambios en tu vida? Tú decides. Hoy está en ti mirar si quieres esos momentos que son inevitables, que tienen que pasar porque es el proceso de cambio en la vida, o tomas la opción de sufrir y quedarte ahí donde estás, sin hacer nada diferente. Que tengas un increíble día. Si sientes que esto le puede ayudar a alguna otra persona a hacer cambios en su vida, a empezar a dar el paso por trabajar consigo mismos, pues adelante, que sea así, porque creo que eso puede dar una apertura a cosas nuevas, a cosas que te permitan simplemente avanzar. Que tengas un increíble día. Si te gustó este video, ponle like. Si no estás suscrito, suscríbete para que podamos vernos cada miércoles con un programa nuevo. Y si hay algo que te gustaría comentar o te gustaría contarme, déjalo ahí en los comentarios. Que tengas un increíble día. Y gracias.